Diagnóstico temprano de preñez, ventajas y desventajas. La detección temprana de preñez en las vacas permite tomar las mejores decisiones, como por ejemplo si esa vaca debe permanecer en el hato, venderla o volverla a preñar. La preñez en una vaca o novilla puede ser determinada gracias a técnicas como la palpación rectal o por medio de una ecografía que se puede realizar a los 30 días después de implementada la técnica reproductiva. La palpación generalmente se realiza de los 35 a 45 días posterior de la técnica aplicada. Otra alternativa, a las dos mencionadas anteriormente, es por medio de análisis en sangre, técnica que ha demostrado ser muy precisa, se realiza generalmente a los 28 a 32 días. Las ventajas de la detección de preñez temprana en las novillas. En ganaderías donde se utiliza la inseminación artificial o la transferencia de embriones, generalmente conocen las fechas de reproducción, lo que es una herramienta muy valiosa para realizar un diagnóstico con cualquiera de las técnicas antes mencionadas. Separar a las vacas preñadas por fechas de parto da la posibilidad de asegurar planes de alimentación de acuerdo a los requerimientos nutricionales similares. Esta acción también mitiga los riesgos de salud en terneros, al segregarlos, ya que se reduce la exposición a la carga de patógenos en terneros recién nacidos. Si la visión de la actividad no es la retención, la comercialización de novillas inseminadas es mayor al dar certeza de una fecha de parto y con posible sexado fetal. Para tener mayor probabilidades de éxito en la detección del sexo del feto, se debe realizar de los 50 a 120 días. Esta actividad es llevada a cabo por veterinarios especializados. Otra ventaja que da la detección temprana de la preñez es la identificación de novillas que presentan un rango amplio de días abiertos, lo que ayuda a determinar si una vaca debe ser descartada del hato, debido a que para la actividad no es productiva. Las novillas que no están preñadas pueden seguir aumentando de peso y utilizarse para ceba o cría. Las vacas con días abiertos se deben alimentar para poder servirlas en el próximo periodo. Las desventajas potenciales del diagnóstico precoz de la preñez. Las técnicas de la ecografía y palpación rectal demandan de experiencia y tiempo. En otras palabras, es más exitoso cuando es realizado por técnicos con experiencia. Se debe tener presente que debido al estrés, las vacas o novillas al inicio de la preñez puede desencadenar una pérdida embrionaria. Se ha constatado que utilizar ultrasonido o la palpación rectal en las novillas de 42 a 74 días desencadena una pérdida del 1.55% y vario de 1 a 3.5%. De igual manera, el análisis por medio de sangre genera costos, como el envío y toma de las muestras. Si tomara en cuenta el tiempo que tarda en recibir y mandar los resultados de los mismos, en este método no da la opción de evaluación y clasificación de las vacas en el momento, pues habría que esperar los resultados de los análisis de sangre. Otra desventaja que de ser positivos los resultados, no se puede determinar con exactitud la etapa de la preñez. Podemos concluir que hay que aprovechar el diagnóstico de la preñez por medio de ultrasonidos para maximizar las ganancias al reducir los costos en temas de alimentación innecesaria y mitigar problemas de salud en becerros. Conocer con exactitud la fecha de parto mitiga noches de insomnio.